Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una sesión más del aula virtual. Y la intención de hoy es poder conocer un poquito acerca de cómo vamos a continuar trabajando el estudio que ustedes ya iniciaron y vamos a dar a conocer dos aspectos importantes: el tipo de investigación y la metodología sobre la cual se va a trabajar este estudio que ustedes ya han iniciado. Y voy a irlo describiendo un poquito en cuanto a teoría y también a algunos ejemplos. Para eso he tomado como referencia a un autor que es el autor Luis Acherandio. Él tiene un libro que se llama Iniciación a la práctica de la investigación. Fue editado en el año 2012 y ustedes pueden encontrar ahí alguna información que sea de beneficio, pero casi que con base en la información de él vamos a ir dando a conocer aspectos generales respecto al tipo de investigación. Les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan tener claro el detalle de cómo ir desarrollándolo, aunque hay información que van a encontrar en el módulo 3 del PDF del curso de métodos de investigación. Ya se los he colocado ahí en un repositorio en esta aula virtual y lo pueden encontrar. Es el módulo número 3, en donde van a verificar el tipo de investigación. Hay un análisis de contenido de la investigación por observación. Está también la investigación descriptiva, la investigación ex post factum, o es como una descripción es una subárea del estudio descriptivo, pero que señala un análisis de algo que ya sucedió y que estamos verificando una información posterior, o sea, una investigación de lo que ya fue. También está una investigación experimental, puede ser investigación histórica, investigaciones documentales. Hay una cantidad de líneas de tipos de investigación sobre los que se podrían trabajar. Vale la pena recordar que el tipo de investigación de observación también se subdivide en estudio de campo y estudios exploratorios. Puede ser que esa sea la intención de realizar una investigación con esa referencia. También está dentro de la investigación descriptiva, se subdivide en estudio de casos. Esa puede ser otra línea que ustedes tomen. Y básicamente en los tipos de investigación existe una cantidad bastante amplia, pero todo dependerá de la intención de la búsqueda de información que el investigador tenga en ese momento. Entonces, puede ser que vaya a orientarse más por algo exploratorio porque no existe información, no hay nada dentro del estudio, o puede ser que quiera únicamente describir los sucesos o los fenómenos que se están dando dentro de una institución o dentro de una comunidad. Eso va a depender muchísimo de la intencionalidad y de cómo está también planteando el problema y la justificación. En cuanto al enfoque, que también se aplica como parte del tipo de investigación, el enfoque que se podría emplear puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto. Cualquiera de los tres estaría bien aplicado, únicamente siguiendo en la línea que este enfoque de investigación, si es cuantitativo, nos va a dar resultados meramente numéricos, datos específicos, estadísticos. Si nosotros planteamos un estudio cualitativo, pues va a darnos datos más descriptivos, analíticos, de interpretación, de cualidades. Y en un estudio mixto, pues se va a poder combinar tanto los referentes numéricos o cuantitativos como los cualitativos. Es una combinación. Pues de cualquier manera, los dos pueden ser bastante empleados en distintos tipos y ustedes pues van a poderlo verificar, como les mencionaba, en distintas teorías, en distintos libros, pero les doy como referencia el módulo 3 de su PDF de métodos de investigación que está ahí en el apartado de repositorio de este curso. Bueno, eso sería ya para ampliar un poquito de información, pero les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan verificar cuál es el detalle que quiero que ustedes noten en cuanto a un ejemplo de irlo ya desarrollando
como base y que les sirva. La metodología que se plantea, pues ya les he explicado del tipo de investigación, lo pueden verificar ustedes en su documento, y ahora voy a hablar acerca de la metodología. La metodología es otro subtema que se debe desarrollar dentro del contenido. Ya el ejemplo que veamos al final lo van a notar bien. Dentro de la metodología es importante que nosotros sepamos que es el comienzo o una práctica básicamente donde nosotros desarrollamos todos los aspectos ejecutivos que se van a realizar durante la investigación. Y como ustedes saben, lo que estamos elaborando en este momento es el plan de investigación. Por lo tanto, todo es a futuro, o todo lo que nosotros estamos desarrollando es lo que en su momento dentro de la investigación se aplicará. Así es que para la metodología, según Acherandio, que es el autor que les menciono, es fundamental que se desarrolle dentro de diferentes aspectos. Uno es que se analice los sujetos, los instrumentos, que se analice también los procedimientos y el diseño. Así es que dentro de los sujetos puede ser que nosotros identifiquemos para nuestro estudio individuos o grupos. Estos grupos pueden ser seres humanos o pueden ser cualquier tipo de seres vivos, porque dependerá de quién está elaborando el estudio. En este momento, por ejemplo, si nosotros lo trabajamos para estudiantes o para profesores, pues lo vamos a aplicar en ese sentido. Pero puede ser que otros investigadores trabajen con diferentes grupos sociales. Pueden entre estos identificarse si fuera un veterinario, por ejemplo, o si fuera un químico biólogo, va a trabajar con diferentes seres vivos. Los objetos también son aplicables como estudio de análisis, porque si se hace una investigación más histórica, puede ser que nos orientemos a objetos precisos como piedras, jeroglíficos, calendarios, pueden ser artesanías, vasijas, pinturas, pueden ser cintas cinematográficas. Dentro de esto puede entrar una diversidad de sujetos de análisis a la población. Así es que nuestro entorno de contenido, de sujetos, puede ser muy diverso. Puede ser incluso documentos, revistas, periódicos, cuadros estadísticos de diferentes años para poder ir verificando cuánto ha cambiado una situación poblacional o una situación educativa en un sistema. Es de verdad muy diverso el tipo de sujetos que nosotros apliquemos y dependerá siempre del estudio que ya hemos iniciado. Para ese caso se debe de escribir entonces y se debe de explicar cuál es el universo y la población o muestra que se está trabajando. Entonces, si nosotros tenemos en consecuencia del estudio, no podemos abarcar una cantidad muy amplia, sino de una vez en los sujetos definir cuál va a ser nuestro universo o población y la muestra que vamos a representar. En el aspecto de instrumentos, van a ser todas aquellas herramientas que nos van a servir para recolectar los datos. Estos pueden ser cuestionarios, escalas, pueden ser también encuestas, entrevistas, pueden ser test, hojas de observación que nosotros consideremos en la comunidad, test ya estandarizados. Yo los puedo tomar como una referencia, verificar de quién es el estudio, quién es el autor de ese test y aplicarlo dentro de mi estudio. Esos pueden ser test ya estandarizados, cuestionarios también que yo elabore, escalas de Likert que van a ser muy aplicables cuando desarrollamos nosotros, por ejemplo, un estudio de satisfacción o de percepción. Se trabaja con escalas de Likert que va como de una forma gradual en la satisfacción, midiendo la satisfacción de los usuarios. Pueden ser también aparatos, si nosotros, ese va a ser nuestro instrumento. Pueden ser TICs,
tecnologías de la información y la comunicación que nosotros estemos aplicando como un instrumento en el que voy a verificar un sitio web, por ejemplo. Puedo aplicar un software especial para poder analizar ese sitio web y así una diversidad de instrumentos que van a verificarse dentro de mi estudio y que van a servirme para recolectar la información adecuada para rendir los resultados. Esos son entonces también diversos y está el procedimiento. En cuanto al procedimiento, que es el siguiente aspecto que se analiza dentro de la metodología, van a ser todos los pasos prácticos que nosotros abordemos en el problema y que nos van a servir para recolectar información. Estos van a ser como aquellos detalles específicos que yo voy a coordinar para accionar, recolectar datos, analizar, comparar, deducir y también va a siempre depender del tipo de investigación que yo he tomado. Si yo he tomado un tipo de investigación de observación, exploratorio o de un tipo de investigación descriptiva, va a cambiar muchísimo el procedimiento para el análisis de los datos. De tal manera que este me va a dar los aspectos correctos a seguir durante todo el desarrollo del estudio. En cuanto al diseño, que es el aspecto último de la metodología, el diseño va enfocado a dos aspectos distintos. Si yo trabajo con un enfoque cuantitativo, entonces voy a trabajar y señalar los procedimientos específicos estadísticos que se van a necesitar en la interpretación de los datos. Si yo trabajo un estudio cualitativo, entonces va a cambiar la idea, porque yo debo trabajar ya una forma de, como una propuesta de cómo se van a analizar los datos, qué es lo que voy a usar para analizarlos y cómo voy a presentar los resultados, ya en una forma un poco más descriptiva, porque el cualitativo aplica más a aquel tipo de análisis de contenido descriptivo, a diferencia del diseño en cuanto a resultados cuantitativos, pues yo empleo más el uso de tablas, de referencias estadísticas, de gráficos, y eso es lo que voy a utilizar para interpretar. De tal manera que yo voy a considerar cualquiera de estos dos según el enfoque que haya decidido. Bueno, esto sería en cuanto a la metodología. Ahora les voy a escribir un ejemplo que ya está aquí elaborado para que lo vayamos viendo un poquito a detalle. En cuanto a la metodología, nuevamente este ejemplo lo brindó Luisa Cherandio en su libro y los sujetos, por ejemplo, para este que es un estudio del Colegio Profesional de Abogados, en cuanto a los sujetos especifica abogados, notarios y jueces. En instrumentos, cuadro de cotejo de las unidades de análisis para mostrar sus similitudes y diferencias. Esa es una lista, un cuadro de cotejo. Encuestas dirigidas y respondidas por los sujetos de estudio para recopilar información. El otro cuestionario dirigido al presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para obtener información sobre el número de abogados registrados con incumplimiento al Código de Ética Profesional establecido por ellos. Esos son los distintos instrumentos que se plantean en este estudio. Y en cuanto al procedimiento, la recopilación de información bibliográfica, la redacción del anteproyecto del trabajo, planteamiento del problema, definición de elementos de estudio, establecer alcances, límites y aportes de investigación y el planteamiento metodológico. Todo este ejemplo lo brinda este autor y va un poquito más específico, por eso he decidido que es más coherente trabajar con la idea de este autor en cuanto a la metodología, porque él va describiendo estos 4 elementos fundamentales en la metodología, que son los sujetos, los instrumentos, el procedimiento y también el diseño. Para este estudio, este ejemplo no aparece el diseño, pero les tengo otro ejemplo, en el ejemplo 2.
Ahora, este sí ya es más específico sobre lo que ustedes deben trabajar en su investigación en este momento, en estos días. Ya deben plantear el primer subtema, tipo de investigación, e ir describiendo la investigación, si es de tipo descriptiva o es experimental o es exploratoria, de una vez ya irla definiendo. Yo les voy a especificar aquí, para este ejemplo 2, el tipo de investigación en un estudio que se realizó es de tipo descriptiva, puesto que pretende dar a conocer una situación específica, proporcionando información sistemática de enfoque mixto. De una vez se plantea el enfoque, y el enfoque, como les había mencionado, puede ser enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. Eso va a depender de los resultados que yo desee obtener. En cuanto a los estudios descriptivos, para este caso se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Si ustedes se dan cuenta acá, yo menciono que la investigación es de tipo descriptiva, por lo tanto debo fundamentar este dato con el nombre de un autor específico, pues ya es una referencia que yo estoy dando o una cita de cuáles son los estudios descriptivos o cómo se trabajan los estudios descriptivos. Si yo trabajara acá la investigación de tipo exploratoria, mi cita debe ser sobre estudios exploratorios. Así es que yo desarrollo qué es lo que voy a trabajar y luego realizo una cita de la investigación que voy a plantear. Aquí, por ejemplo, es de tipo descriptiva, por lo tanto la cita está referente a estudios descriptivos. Pueden ser autores diversos, para este caso está Hernández Sampieri, pero ustedes pueden buscar otros más. Incluso podríamos colocar 2 citas. Posterior al tipo de investigación, vamos a trabajar la metodología. En la metodología, ustedes deberán especificar, como ya les explicaba anteriormente, 4 aspectos. El primero son los sujetos. En este caso, está constituido por 290 estudiantes de tercero básico del Instituto Nacional Mixto de Educación Básica San Raimundo, Guatemala, y el profesor del área de Ciencias Sociales. Ellos son los individuos que van a ser analizados o partícipes en este estudio. En el aspecto de instrumentos, que es el aspecto segundo, se va a utilizar mediante la técnica de encuesta, se plantea verificar a través de un cuestionario las opiniones de los estudiantes respecto de las técnicas que acostumbran aplicar durante la lectura. Esto ya es específico en cuanto al instrumento que voy a aplicar, por lo tanto puede ser que varíe aquí. Los instrumentos, como ya lo explicaba, pueden ser test ya estandarizados, pueden ser listas de cotejo, pueden ser entrevistas, encuestas y una diversidad muy grande. Posteriormente, con la finalidad del profesor del área de Ciencias Sociales, se dirigirá a una entrevista estructurada o semiestructurada, puede haber también. Pues eso ya va a ser determinante del investigador. El tercer aspecto que les doy como ejemplo es el procedimiento. Se contactará con autoridades del Instituto Nacional. Aquí básicamente lo que lleva es una relación de pasos a seguir. Luego se dirigirá a estudiantes a una prueba física según las variables técnicas de estudio y la variable comprensión lectora. En otro aspecto, en los resultados de esta investigación se aplicarán los instrumentos diseñados para el efecto. Además, se presentará una descripción de los acontecimientos investigados por variable según los indicadores y la representación de los datos se hará a través de gráficas. En el aspecto siguiente menciona que se presentará la información de forma cualitativa mediante la descripción del fenómeno estudiado. Este es un estudio de enfoque mixto porque presenta datos tanto a través de gráficas, que aparece acá descrito, como también de forma cualitativa mediante la descripción del fenómeno estudiado. Así es que se presentan las gráficas, pero también se realiza un análisis de esos procedimientos estadísticos.
En cuanto al procedimiento, entonces ese sería todo el procedimiento que va a plantearse para este estudio específico. Claro, eso va a variar según el estudio y según la investigación que nosotros estemos empleando. En otro aspecto siguiente, y ya el último, es el de diseño. Para este estudio, el ejemplo es, en cuanto al método, se aplicará el inductivo de tipo transversal. Para el, para el tipo de método que se desea aplicar, el de tipo transversal, porque se realiza en un momento dado, en un momento temporal únicamente. Claro que para este tipo pueden variar muchísimo, porque si ustedes buscan en su módulo 2, van a encontrar también en el módulo 2 del repositorio, que es del curso de metodología de investigación, van a encontrar información amplia respecto a los tipos de diseño de la investigación. Y para este estudio es importante señalar que es un tipo de estudio transversal, pero puede ser que para otros estudios, según el caso de ustedes, sea un diseño experimental, cuasi experimental, o sea longitudinal, que se trabaje en diversas fases, aunque ese suele ser un poco más largo, pero el de tipo transversal queda bien para este estudio, así lo plantea. El tipo transversal se debe trabajar en el momento justo, en un periodo corto, y se analizan condiciones muy específicas de la comunidad de estudio. Así es que puede ser también considerado, pero vayan al módulo de investigación 2, en donde van a encontrar más detalles para saber qué diseño podrían ustedes tomar en cuenta. Los diseños de investigación transeccionales o transversales se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Y si ustedes observan acá, si yo especifiqué de un estudio de tipo transversal en el diseño, pues voy a dar a conocer una cita específica que hable referente a los diseños de investigación transversal o transeccional. Por lo tanto, yo inicio escribiendo con mis propias palabras, que es un diseño de tipo transversal, pero también hago una cita que vaya relacionada a ese estudio, ya con un autor conocido. Finalmente, voy a mencionar que esta investigación se fundamentará en una revisión bibliográfica relacionada con las dos variables de estudio, que son técnicas de estudio y comprensión lectora. Por lo tanto, ahí ya tendría completo el aspecto de la metodología, que abarca los sujetos, este aspecto es importante, los instrumentos, abarco también el tercer aspecto, que son el procedimiento y el diseño, que es el número 4. Esos serían entonces los 4 aspectos importantes a tomar en cuenta en la metodología, y acá tienen ustedes un ejemplo de cómo irlo trabajando. Nuevamente les recuerdo que trabajen el contenido que está en su repositorio, vayan, búsquenlo, es el módulo 3 del curso de métodos de investigación y el número 2 de métodos de investigación, que también les va a servir para poder ir ampliando contenido, ir detallando información en cuanto a tipos de investigación y a diseños de investigación, que ustedes ya lo estudiaron en métodos de investigación, pero que es importante que lo vayan a recordar. Así es que descárguenlos, analícenlos y continúen realizando estos dos aspectos, la metodología y el tipo de investigación, para poder continuar con su estudio. Pues eso es todo, entonces nos vemos en una próxima sesión. Cuídense mucho y me dio mucho gusto saludarles.